Buenas tardes, tengan todos ustedes quienes nos acompañan en esta tarde del 31 de agosto del 2021, un día en el que no solamente celebramos en Costa Rica el Día de la Cultura afrodescendiente, sino que también a nivel internacional es un día en que por primera vez se está celebrando el Día Internacional de los Afrodescendientes. Entonces, en este espacio que nos da el Festival de las Flores de la Diáspora, quien está organizado con el IDELA de la Universidad Nacional, y a la vez de parte nuestra les acompañamos desde la Cátedra de Estudios de África y el Caribe de la Universidad de Costa Rica. Nos complace estar con ustedes en este conversatorio en el que tendremos la participación del señor Ariel Hamilton desde, bueno, él es de Nicaragua, pero nos acompaña desde Miami. En esta mesa que hemos titulado, perdón, en este conversatorio que hemos titulado La presencia de Marcus Garvey en Centroamérica, la idea es que dialoguemos con don Ariel al respecto de cómo ha sido vista la presencia de Garvey, cómo ha sido el impacto de Garvey en Centroamérica, pero desde la óptica del espacio de Nicaragua, ¿verdad? Entonces, el día de hoy le invitamos, bueno, tenemos al señor Hamilton, quien, permítame un segundo, nos complace estar con nosotros. Perdón, vamos a ver, acá está el documento. Quien es comunicador de Bluefields, Nicaragua, y actualmente está residiendo temporalmente en Miami, Florida. Actualmente es productor, conductor y director del Rasta Reggae Talk, un programa de radio diseñado para elevar a los afrodescendientes centroamericanos utilizando especialmente las enseñanzas de Haile Selassie y Marcus Garvey. Su principal objetivo es continuar el legado de Marcus Garvey usando la comunicación, no solo para elevar las mentes de los afrodescendientes en la región de América Central, sino también para desarrollar esquemas económicos para mejorar nuestras vidas. En la mañana estuvimos dialogando con dos compañeros expositores desde Costa Rica, en donde conversábamos con respecto a la declaración de la primera Convención Internacional de los Derechos de las Personas Negras, los derechos de los pueblos negros del mundo, ¿verdad? Y en esa línea y con respecto a la colaboración que Marcus Garvey tuvo en esta, vamos a estar conversando. Entonces, saludamos al señor Hamilton. Y si gusta, empezamos a conversar con base en lo que usted está haciendo actualmente, principalmente con respecto a esto que nos mencionaba en su currículum de compartir el legado y elevar las metas de los afrodescendientes en América Central para desarrollar esquemas económicos para mejorar nuestras vidas. Buenas tardes a todos. Antes de empezar el conversatorio sobre mí, eso lo podemos mencionar, pero como está fresco en mi mente, quería decir que primeramente, antes que todo, tenemos que entender por qué Marcus Garvey, qué fueron las cosas que puso a Marcus Garvey en la situación que él tenía que crear para llegar al pensamiento de que él tenía que hacer algo para la raza negra, especialmente en Jamaica, donde nació. Marcus Garvey nació en las comunidades de Jamaica, en las montañas de St. Anne's Bay en Jamaica.
en un tiempo que cuando un africano, y cuando yo digo africano, yo me refiero a la gente negra, cuando el africano, ya cuando llega a 14 años, ya no podía ir a la escuela, ya no podía seguir estudiando. Así que como él creció en las montañas de Jamaica, en las comunidades, él tenía la oportunidad, y no solamente la oportunidad, pero él no estaba en una situación como en Kingston, Jamaica, donde el racismo y todo esa clase de la, del society ahí en Kingston, él no estaba expuesto a esta clase de separación entre razas. Él tenía una amiga que era una europea, una blanquita, y esa relación que él tuvo con ella hasta que era como 12, 13 años. Y cuando él era esa edad, el papá de la amiga de ella le dijo a ella que ya no podía ser amigos con Marcus Garvey. En ese entonces es cuando él entendió la situación en que él estaba viviendo en Jamaica. Y con esa realidad, eso quedó con él por toda la existencia de su vida. Él tenía la oportunidad, viviendo en las montañas de St. Anne's Bay, para educarse a él mismo, porque su papá le gustaba leer. Papá de Marcus Garvey le gustaba leer. Él tenía una casita fuera de la casa de residencia donde vivían. Él tenía una casita donde él tenía sus libros y siempre dedicaba a leer. Así que de ahí Marcus Garvey empezó a leer. Así que ya después de su educación, siguió leyendo, siguió educándose. Así que cuando él mudó a Kingston y estaba viviendo en Kingston, y ahí donde se convirtió en un printer, en un master printer, trabajando en el press, haciendo periódico y comunicación, empezó su propio negocio. Pero ahí en eso, él empezó a observar que todo el sistema en Jamaica estaba en contra del hombre africano. Y entonces él empezó a movilizarse en organizando una unión con los trabajadores para ayudarse a sí mismo. Pero el gobierno y las clases de Jamaica no le gustó eso. Y desde ese entonces empezaron a pelear en contra de Marcus Garvey. Él tenía un tío que estaba trabajando en Costa Rica, en las bananeras en Costa Rica, en Limón. Y por correspondencia en esos tiempos uno tenía que escribir una carta, y así que por correspondencia su tío le invitó a trabajar en Limón. Entonces, como un chequeador, él mudó para Limón a trabajar en las bananeras de Limón con el United Fruit Company. Estando ahí, él observó la misma cosa que observó en Jamaica, que la gente africana no tenía la igualdad de la gente blanca. Y entonces lo mismo empezó a hacer, organizarse, porque ese era su skill que él tenía, para organizarse, para organizar, para la unión, para atraer a la gente africana.
Pero la misma cosa pasó. Y después de un año, él se fue a Costa Rica en 1910. En 1911, Costa Rica le pateó, de kick him out de Costa Rica, y él se fue a Panamá. Y después de Panamá, la misma cosa pasó otra vez, y de ahí Marcus Garvey se fue a Inglaterra a estudiar y prepararse más. Regresó a Jamaica en 1919 y ahí empezó the UNIA, the Universal Negro Improvement Association. Esa organización fue la base de cómo la idea de Marcus Garvey llegó a Bluefields, a mi comunidad, donde yo vengo en Nicaragua. Con ese UNIA teníamos tres chapters en Bluefields. Uno en Beholden, cerca de donde vivía yo. Bueno, yo no estaba en ese entonces, en los 1920s y eso, pero por las uniones que tenían ahí en Bluefields, the union, eso es lo que lo llamábamos, the unions, y esa gente que estaba en los unions, ellos empezaron a ese capítulo del UNIA. Cuando el gobierno de los Estados Unidos en los 1920 empezó la lucha contra Marcus Garvey y lo pusieron en la cárcel, y después de ahí lo deportaron a Jamaica. De ahí la organización empezó a desbaratar, porque ya después de eso era ilegal para un africano en Norteamérica, en cualquier parte del mundo, que sea parte del UNIA. Así que de ahí, para ser parte del UNIA, lo tenía que hacer en secreto. Y desde en ese, así que en los 1930s, 40s y 50s de ahí, ya el UNIA ya no casi existía. Ya solamente era la gente Rastafari que siempre andaban hablando del UNIA y de eso. Entonces, en los 80s, nosotros teníamos una organización Rastafari en Bluefields que se llamaba, esa organización se llamaba Rastafari, así se llamaba, Rastafari. Una organización que visitaba a la gente que estaba en el hospital y organizaban charlas y cosechar comida y cosas así. En el gobierno de los sandinistas, cuando ellos vinieron, ellos no les gustaba esa organización mucho. Así que lo desbarataron también. Pero de ahí filtró por las comunidades y a mí personalmente. De ahí yo empecé a aprender sobre Marcus Garvey. Y desde cuando yo aprendí de Marcus Garvey, yo empecé a construir mi carácter. Y eso es como yo ahora tengo el pensamiento que yo tengo. Así que el impacto de Marcus Garvey en Centroamérica, yo no creo que the UNIA, la idea de Marcus Garvey, ha tenido un impacto todavía en Centroamérica. Yo creo que eso es por venir.
you know. Y yo digo eso porque hay gente que conoce de las organizaciones y hay gente que conoce sobre el legado de Marcus Garvey, pero no las acciones. No hemos podido ponerlo en una acción que podemos convertir en algo tangible para tocar, para realizar. Así que el impacto todavía yo creo que no ha llegado todavía. You know? Y por eso yo empecé ese programa radial que se llama Rasta Reggae Talk. Porque si hubiese llegado a una situación que había un impacto que cambió la situación en ese entonces, pues no estuviéramos en esta charla que estamos ahora, conversando sobre quién era Marcus Garvey o el legado de Marcus Garvey en Centroamérica, sino hubiese algo que podíamos ver. La presencia no sería una discusión, sino una visión, algo que podemos ver y entender, tocar y sentir. Y por eso yo digo eso. Y de ahí es donde viene mi pensamiento, de ahí es donde viene mi carácter como Rastafari, como africano, como descendiente africano o no, sino africano, y para inculcar en la gente africana ahora, no solamente las enseñanzas de Marcus Garvey, pero continuar. Porque si el gobierno norteamericano en 1930, en 1927, de ahí adelante, si ellos no hubieran masacrado la organización y si dejaron a Marcus Garvey hacer su misión, no estaríamos en esta situación en que estamos viviendo hoy como africanos. You know? Yo no sé si tiene una pregunta o si estoy en Gracias, Ariel, gracias. Sí, me surgen varias preguntas con base en lo que has mencionado, ¿verdad? Pero, por ejemplo, sí, tal vez no tenemos algo tangible, pero sí tenemos influencia en la ideología, ¿verdad? En ese caso, la influencia que has tenido vos con respecto a la ideología y al movimiento en general, tal vez podrías referirte a esto. ¿Cuánta influencia ha tenido la ideología en los movimientos en Nicaragua, por ejemplo, ¿verdad? Tanto en la zona autónoma norte como sur, si ha existido o no existe influencia alguna, si te pudieras referir a esto. Claro que sí. Hay mucha influencia. Hay mucha influencia, pero la influencia existe sin el conocimiento de las personas. Y yo veo eso en todo Centroamérica. You know? Por ejemplo, ese quote que dice One Love, eso viene de Marcus Garvey. Él fue el que empezó eso. Y en todo Centroamérica, donde hablan inglés, se usa esa frase, One Love. Y la mayoría de los jóvenes no saben que eso es de Marcus Garvey. Todas las organizaciones con base africana en Centroamérica tiene la influencia de Marcus Garvey. Todos. En Bluefields, en mi comunidad, de donde yo vengo. Y no solamente eso, pero lo que yo veo en Centroamérica,
Y esto no es esto no es una crítica, sino que es una observación. Pero lo que yo veo en mi comunidad, por ejemplo, y cuando yo hablo así, yo creo que es la misma cosa en cada otro sitio de Centroamérica, en Limón o en Livingston, en Belice, en cualquier otro lugar de Centroamérica. Yo creo que es la misma cosa, porque las culturas son casi idénticas. Pero en mi comunidad, las enseñanzas de Marcus Garvey es un título, es un curso, es una charla, es un conversatorio, pero no es una acción. Y, y eso es lo que yo quiero cambiar. Porque si solamente es una charla, siempre vamos a estar hablando, pero nunca vamos a hacer ese paso para, para ver si es cierto, para ver si es posible. Porque, ¿por qué vamos a decir que estas leyes, estas influencias, esta ideología, cómo podemos ver si esta ideología es real? ¿Cómo podemos probarlo? Que lo que decía Marcus Garvey es cierto si no lo hacemos real. ¿Cómo vamos a hacer ese paso? Porque estas charlas, yo he estado en muchas de estas charlas desde que yo empecé. Había una vez que yo casi no hablaba, yo solamente iba para escuchar. Pero ahora tengo un poquito más de conocimiento y estoy más confortable para hablar. Así que ahora hablo más. Pero yo he estado en estas charlas desde hace mucho tiempo ya. Pero no hemos llegado a esa situación donde podemos hacer un paso para hacer un currículo, por ejemplo, en una escuela de elementary, en primer grado o en los primeros de preescolar, un currículum de Marcus Garvey. Y si no empezamos a hacer eso, eso es siempre, va a ser siempre la misma cosa. Esa es la acción. Porque ya cuando uno ha vivido hasta 17 años, 20 años, 18 años y escuchan cosas sobre Marcus Garvey, ya es como, eso no tiene nada que ver conmigo en este tiempo. Pero si empezamos a enseñar a los niños desde pequeño y que ellos crecen con esa ideología adentro de sus mentes, ya va a ser parte de su ser. Así que las charlas son buenas y todo, pero ¿cuándo vamos a pasarlo a un estado de acción? Y en Nicaragua yo puedo decir que el gobierno, que las universidades, ellos usan esta ideología solamente para, para su propio bien. No tienen una intención fuera de la universidad para hacerlo más. Así que te invitan a estas cosas y uno habla y ya casi hasta que te necesitan otra vez te llaman y a hacer el mismo conversatorio y así es. Y siempre ha sido así desde que yo me conozco. Así que si no tenemos una intención real de poder, porque el, lo que Marcus Garvey realizó es que él vio que lo que el africano tiene que hacer es ser independiente, es ser para, 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 eh, para tener confianza en sí mismo. El hombre africano tiene que
tiene que realizar que él puede gobernar a él mismo sin la ayuda de nadie. Y eso es lo que no quería este país, los Estados Unidos. Ellos no querían que el africano en los Estados Unidos tenía una mente independiente. Y hasta ahora es la misma cosa. Eso no ha cambiado. No ha cambiado de nada. Porque el africano está en la misma situación que ya casi después de la esclavitud, pero es en una otra forma. Es la misma cosa. Tal vez uno está libre para estar en la esquina, a beber licor, a ser ignorante. Uno es libre para hacer esas cosas. Pero ya después de eso, ya no existe nada más. Y en Centroamérica es casi la misma cosa, porque el africano, él se identifica más con el país de donde está viviendo que en África, que en la ideología de Marcus Garvey. La ideología de Marcus Garvey es algo que se aprenda, es algo en el exterior, pero él se identifica más con el país de donde está. Y Marcus Garvey, lo que él enseñaba es que África pertenece al africano, que África es nuestra guía, es nuestra fundación. Y todo más después de eso es secundario. Así que esa es mi misión para hacer ese cambio. Muy bien. Y con respecto a esto mismo que estás mencionando, ¿nos podrías hablar un poco sobre este programa que tenés, el Rasta Reggae Talk, y cómo utilizas o cómo comunicas esta misión o cómo se puede transmitir por medio de la comunicación, digámoslo así, desde tu ocupación en acciones? ¿Cómo podemos transformar desde la comunicación o cómo se puede La compartir? única cosa que tenía Marcus Garvey es la comunicación. Esa es la única cosa que tenía. Por ejemplo, esto no tiene nada que ver casi, pero cuando Marcus Garvey llegó a los Estados Unidos, esto es solamente un cuento de lo que por leyendo sobre Marcus Garvey. Él fue al primer discurso en Harlem, en Nueva York. Y cuando él llegó al sitio, al lugar donde iba a hacer la presentación, no había nadie en el público. Nadie estaba ahí. La hora llegó a la hora que dijo que iba a estar ahí. Y cuando él vino ahí, estaba solo, porque en ese entonces nadie lo conocía. Pero en vez de decir que no hay nadie aquí, yo voy a regresar a la casa, él puso una botella en la audiencia y él empezó a hacer su discurso. Y de ahí las botellas se convirtieron en mentes, en gente. La comunicación es todo lo que tenemos. Es la base de todo. Yo empecé a hablar en la radio desde como en 2000. Yo empecé con un programa radial que se llama Arise Black Man. Y yo presento mi programa en base a la historia, primeramente. Y de ahí, de la historia, enseñando lo que pasó por ejemplo, es todos los sábados en la noche que viene mi programa en Bluefields. Todos los sábados a las 8 de la noche. Y en cada día yo tengo un espacio que se llama On This Day. Así que todas las cosas que pasan en ese día en la historia, yo presento eso.
Y eso es como yo comienzo mi programa. Porque la historia siempre se repite. Eso es como humanos, esto es nuestro hábito de repetir las cosas. Así que en base a eso, yo llego a un lugar en el programa donde podemos usar la información para transformarnos, para tener más fe en nuestro ser, para elevar nuestra situación personal. Porque yo creo que en eso es la ruta del cambio. Si uno no cambia su ser, no va a haber cambio. Porque no podemos cambiar lo que está afuera si no nos cambiamos a nosotros. Así que para mí, cuando yo hablo en la radio, yo solamente estoy hablando a una persona. Hay que cambiarse. Porque si no estás satisfecho con la vida que tienes, pues la única cosa que puedes hacer es cambiar tu situación. Usted no puede cambiar el país. Usted no va a cambiar algo externo, sino tiene que cambiarse a sí mismo. Así que ese es mi mensaje en mi programa radial, que nosotros tenemos que cambiarnos si queremos hacer cambio. Esa es mi estrategia en la comunicación. Y bueno, uso el reggae como una influencia. Uso la información como una influencia. Esa es mi estrategia que yo tengo. Y fuera de eso, una cosa que yo creo en mucho es como tenemos que sembrar nuestra propia comida, que en base a eso es donde es la ruta de lo que tenemos que hacer, porque para ser self-sustainable, tenemos que cosechar nuestras propias cosas. Tenemos que hacer nuestras propias cosas. Si no llegamos a eso, siempre vamos a estar dependiendo del sistema, siempre vamos a estar dependiendo de los países que nos abusan y que nos han abusado desde ese entonces. Porque el africano en el mundo todavía sigue abusado. Y nadie va a cambiar esa situación para el africano. Él mismo lo tiene que cambiar. Y esa es la enseñanza de Marcus Garvey. Y por eso él era un enemigo del sistema. Porque él anduvo diciendo a los africanos que usted tiene que cambiar su situación. Si usted no lo cambia, nadie lo va a hacer. Y hasta ahora es la misma cosa. Muy bien, muchas gracias, Ariel. Vamos cerrando este espacio en el que hemos estado dialogando con respecto a las luchas y la forma en cómo podemos intervenir en nuestros espacios para hacerlos mejores. No sé si quisieras compartir una reflexión final con base a lo que nos has estado comentando ya para cerrar este espacio. Bueno, primeramente quiero decir gracias por el espacio. No hay conclusión en esto. No existe eso. No hay una conclusión. En la vida no hay conclusiones. Y en base a eso, solamente quería decir que en estos tiempos en que estamos viviendo hoy, como africanos, tenemos que entender que si nosotros no vamos al sitio donde cortaron
esa comunicación de Marcus Garvey. Si nosotros no vamos a regresar a ese sitio, porque es la filosofía africana, que si para seguir adelante uno tiene que mirar para atrás. Así que si nosotros no llegamos a ese sitio donde Marcus Garvey, donde cortaron las enseñanzas de Marcus Garvey, si no vamos ahí y reconstruir para seguir adelante, no vamos a llegar a ningún lado. Va a ser siempre la misma cosa. Y como africanos, si nosotros no miramos a África como nuestra herencia, siempre vamos a estar en lo mismo, donde sea donde está el africano. Y el africano está en la misma situación en todos los países del mundo. Todos los países están en la misma situación. Hay unos que están viviendo bien, hay unos que están viviendo muy mal, pero la cosa es que si nosotros no miramos a África como una unión, nunca vamos a poder unirnos en donde estamos. Y ese es lo que tenía que decir. No estoy acostumbrado a hacer presentaciones en español. Es muy difícil. Muchas Sí. gracias. Muchas gracias más bien por su tiempo y por acompañarnos en este espacio. La idea era conversar sobre el legado y el impacto de Marcus Garvey en Centroamérica. Tenemos otra versión de lo que estuvimos hablando en la mañana. Sin embargo, les invitamos a leer la obra de Marcus Garvey, a informarnos más, a acercarnos a los espacios en donde existen organizaciones y que este día, ¿verdad?, sea principalmente para continuar en estos procesos de lucha por los derechos de todos y todas. Les invitamos de parte del Festival de las Flores de la Diáspora a continuar con nosotros. A las 3 de la tarde se seguiría el siguiente panel sobre racismo en la literatura costarricense. Hacemos un breve receso y volvemos a las 3 con el siguiente panel. Muchísimas gracias a todos y a todas, y en especial al señor Ariel Hamilton, que nos estuvo acompañando en este espacio. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias.